El primer tema que vamos a ver va a ser sobre postura, cómo debemos de acostarnos, cómo debemos de entrar y salir de la cama. ¿Okay? Es una pregunta frecuente en la consulta, donde existen mucha duda de la postura correcta para muchas cosas, pero en este caso para dormirnos, cómo debemos de dormirnos. Un reto importante es que la postura, los posturólogos no han podido ponerse de acuerdo realmente cuál es la postura correcta. Pero lo que sabemos de la postura es que es una huella de nuestro estatus de salud. ¿Ok? Entonces, hay adaptaciones cuando nos acostamos que probablemente sintamos alguna molestia en la espalda o las rodillas que no podemos posicionar el cuello y tendremos que adaptar nuestra cama para poder realizar esas actividades. De lo más frecuente que me comentan es cómo colocar el cuello y cómo colocar el hombro. Muy bien, para lo cual mi colega Alma nos va a hacer una demostración. Vamos a pedir que se pase de este lado. Y nos vas a hacer el favor de acostarte de ladito, viendo hacia ahí. Entonces, si queremos quitarle presión al hombro izquierdo, supongamos que ponemos sobre el brazo izquierdo, si es sobre el derecho lo vamos a hacer más del otro lado, vamos a poner una almohada en el tronco. ¿Ok? Y vamos a crear un espacio entre la almohada y el pulcro o almohada que dejemos en el tronco para el hombro, para poder liberarlo. Vas a acostar pegadito. Y si se fijan aquí, está libre el brazo y le vamos a quitar la presión al hombro. Muy bien. Te vas a acostar ahora boca arriba. Otro de los problemas frecuentes que nos encontramos a la hora de dormirnos son los dolores lumbares. Que el 80% de la población, tarde que temprano, va a presentar dolores lumbares en su vida. Y uno de los problemas más frecuentes de este dolor lumbar se da porque la columna lumbar, es esta área aquí de la cintura, queda una curvita. En ocasiones perdemos la capacidad para reducir esa curva y que se adapte a la cama. ¿Ok? Entonces, el objetivo en cuanto a terapia sería mejorar la movilidad de la columna. Pero el propósito de que usted descanse, con el propósito de que usted descanse, lo que vamos a hacer es colocar otra almohada por debajo de la rodilla. Nos acercamos, vamos a poder ver que la columna lumbar está teniendo un contacto con la camilla y entonces puede descansar mejor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. También, cuando estamos acostados, con frecuencia, para levantarnos, cuando existe esa pérdida de movilidad de la columna lumbar, queremos salir de la cama, el poder hacer esta flexión para salir, para incorporarnos, se vuelve difícil. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Este sería un ejemplo. Vuelves a acostar, por favor. Usted en la comodidad de su casa se despierta, que empiezan a tener dificultades, que hasta tienen un retraso, ¿cómo lo hacen para parar? Porque ya saben que le dobla la columna lumbar y que tienen dificultades. Una opción es que empiecen a doblar una rodilla y la empiecen a acercar hacia su pecho. ¿Ok? La doblemos y empezamos a repetir eso, hasta donde podamos levantar. ¿Ok? Después de un número de repeticiones, quizás 10, 15 repeticiones, la columna lumbar se empieza a relajar y se empieza a hacer más fácil el movimiento. Y entonces podemos hacer otro movimiento. Llevamos las dos rodillas hacia el pecho. Van a sentir ustedes un estiramiento igual de la columna lumbar, arriba de las pompas, en la parte baja de la espalda. Pueden todavía incrementar el estiramiento poniendo una presión desde sus rodillas. Si padecen dolor de rodillas y esta posición no es viable, pueden poner sus manos por detrás de las rodillas. ¿Ok? Y aquí incrementarían la presión. Los seres humanos, nuestro cuerpo es un contenedor. Estamos envueltos en colágeno. Y esa colágena es muy susceptible a los cambios de temperatura. Así como con el helado y con la falta de movimiento que tenemos en la noche,
se vuelve más rígida también inmediatamente con el calor y con el movimiento. La colágena se flexibiliza y se facilita el movimiento. Muy bien. ¿Te vas a sentar ahora? Muy bien. Ahora, ¿cómo debemos de iniciar y terminar nuestro día? Pues como muchas veces lo hicimos en la primaria, iniciando a mover todas las partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar moviendo la cabeza, los hombros, el cuello, la columna torácica, la pelvis, las rodillas, los tobillos, pero vamos a hacer adaptaciones. No debemos de tener prisa, debemos de tomarnos todo el tiempo que sea necesario. Es normal que cuando nos estemos moviendo, vamos a sentir que nos puede estar tronando un poquito el cuello, un poquito un hombro, un poquito una rodilla. Eso sería normal, el que quería quitar. No se puede mostrar que si nomás truena una articulación, eso significa que se puede asociar a una patología. ¿Okay? No hay que salir corriendo a operarse porque truena una articulación. ¿Sí? Pero si le truena la articulación, se inflama, se pone rojo y pierde la función, aguas. Inmediatamente, sin perder el tiempo, hay que ir a atenderse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para iniciar, vamos a empezar de arriba a abajo. Muy bien. Y iniciaríamos moviendo la cabeza, flexionando la cabeza, tratando de llevar la barbilla al pecho y después volver hacia arriba, como tratando de ver el techo sin llevar toda la cabeza hacia atrás. No es necesario que hagamos toda la cabeza para atrás. ¿Ok? Solo es hasta donde nos alcance para ver el techo de la casa. ¿Ok? Y lo vamos a repetir 20 veces. Vamos a empezar a sentir cómo se empieza a flexibilizar el cuello. Se pueden tomar el tiempo necesario. Se puede considerar también esto como una etapa de calentamiento antes de una actividad física más demandante, como salir a caminar, como salir a nadar, ¿okay? Andar en bicicleta. Después de ese número de repeticiones vamos a hacer movimientos hacia los lados. Vamos a también ser más conscientes cuando estamos haciendo estos movimientos de las restricciones que tenemos en el mismo movimiento, que también se pueden convertir en un campo de oportunidad para trabajarlos más adelante. Se toman el tiempo necesario. Ok, después de 20 repeticiones, vamos a rotar la cabeza hacia los lados. De momento, esta etapa del ejercicio, su objetivo solo es generar calor y facilitar el movimiento, aumentar el metabolismo. ¿Ok? Las articulaciones, el cartílago de las articulaciones no tiene sangre y se alimentan por ósmosis. Y esa ósmosis, para que lleguen los nutrientes a los cartílagos, tiene que haber contacto entre las superficies de las articulaciones. Por eso es muy importante mover las articulaciones en todo su rango. ¿Ok? Cuando terminamos con el cuello, empezamos a hacer, bueno, podemos de hecho continuar un poquito con el cuello y hacemos movimientos de circunvolución, girar la cabeza hacia en un sentido. Nomás tener cuidado cuando damos la cabeza hacia atrás. Hágalo a una velocidad donde puedan hacer ajustes sin llegar a lesionarse. Es muy frecuente que puedan sentir dolor en un punto del movimiento y conforme van repitiendo el movimiento, ese dolor va desapareciendo. En caso de que cuando estén haciendo el movimiento, ese dolor empiece a incrementarse, hay que detenerse. Dejamos de hacer ese ejercicio. ¿Okay? Hacemos el ejercicio para el otro lado. Bien. Como les digo, puede ser alrededor de 20 repeticiones. De momento no es importante la velocidad. Muy bien, después vamos a continuar con los hombros y los hombros vamos a empezar a hacer movimientos circulares nomás hacia enfrente, con la cintura escapular. 20 repeticiones. Lo podemos hacer hacia atrás también. Otras 20 repeticiones.
¿ok? Podemos hacer también solo los hombros enfrente y atrás. Y empezamos a involucrar también la columna torácica. No solo los hombros, sino también empezamos a ver cómo empezamos a meter y sacar el pecho, ¿ok? Nuestros hombros y nuestro cuello trabajan mucho con nuestros hombros. Una restricción en una de esas áreas limita el movimiento de los hombros. Después podemos hacer movimientos con los brazos laterales. Aquí cuando levantamos los brazos a los lados, nuestro brazo está más lejos de nuestro centro de gravedad, lo que puede ocasionar que el peso de nuestro brazo sea mayor. Y es probable que en algunos casos esto sea bastante intenso para algunas personas. Si es así para usted, va a llevar sus manos hacia sus hombros, va a reducir el peso de sus brazos y va a ser más fácil el movimiento. ¿Ok? En caso que aún así este movimiento sea un problema para usted, o bien puede disminuir el rango de movimiento haciéndolo más corto y después de un número de repeticiones puede intentar hacerlo más amplio. O si aún así eso sigue siendo un problema, podemos hacerlo de una manera mucho más pasiva. Esto sería como inclinarnos y dejar el brazo suelto y solo balancearnos en frente y atrás y que la inercia haga su trabajo. Frente y atrás, a los lados, podemos hacer círculos hacia adentro, podemos hacer círculos hacia afuera. ¿Okay? Muy bien. Después de trabajar con los hombros, vamos a seguir con los codos. Flexionamos y extendemos los codos, llevando la palma de nuestra mano hacia nuestros hombros, a la cara anterior de nuestros hombros. Y cuando bajamos, nuestras palmas van apuntando hacia atrás. Deja el codo, aparte de la flexión y extensión, en el antebrazo, un poquito más abajo, tiene un movimiento que es pronosupinación. ¿Ok? 20 repeticiones. Vamos hacia las manos, hacemos movimientos circulares hacia un lado, 20 repeticiones hacia el otro lado. Abrimos y cerramos las manos. Podemos aprovechar cuando hay falta de coordinación también de la pinza fina, después de trabajar y calentar los miembros superiores y la espalda alta y el cuello, empezar a hacer movimientos de coordinación, llevar dedo por dedo con el pulgar. Eso quizás no es para todos, pero sí en el caso de los que son cuidadores y están tratando a alguien, hay Parkinson con Alzheimer, puede ser un buen ejercicio. ¿Ok? Muy bien, cerrar los dedos sin cerrar la mano y cerrar la mano sin cerrar los dedos. Muy bien. Después de eso, vamos a trabajar la pelvis, la columna lumbar, que es la misma región pelvis y región lumbar. Esto lo vamos a hacer moviendo de manera circular la pelvis hacia un costado. Igual van a empezar a sentir, pueden sentir que crepita la espalda, que truena la espalda, es normal. Si no se acompaña con rubor, con inflamación, con dolor, con una falta de la función, no es importante que truene la columna, ¿ok? O la cadera. Hacemos círculos hacia el otro lado. Después de hacer 20 círculos para cada lado, hacemos como un dibujito de un 8 invertido. Las señoras que tuvieron experiencia en el baile folclórico, como cuando movía la falda, es ese movimiento. ¿Ok? Dibujando como un 8 con el movimiento de las caderas. Al hacer este movimiento, tratar de ampliarlo lo más que podamos, exagerarlo, porque ahorita platicamos que los cartílagos, que en el caso de la cadera, que es muy rica en cartílago, tanto la cabeza del fémur como el acetábulo, el interior del acetábulo, se alimentan del movimiento por ósmosis. Para crear esos líquidos que se alimenten del cartílago, que se genere menos, es necesario que esté en contacto la mayor cantidad de superficie articular con el acetábulo. ¿Okay? Muy bien. Después de eso, hacemos movimientos laterales. ¿Okay? Recuerden tomarse su tiempo. No es importante
que me sigan a la misma velocidad o al mismo ritmo. Cada quien lo va a adaptar a su necesidad. En caso también de que no puedan permanecer ustedes de pie, que estén viendo este video o alguien que esté custodiando a un paciente, atendiendo a una persona adulta mayor, este mismo ejercicio lo puede hacer sentado. ¿Okay? Muy bien, después vamos a trabajar con las rodillas, hacerlas enfrente y atrás. Vamos a hacer igual, con la misma intención de que la superficie de los platillos tibiales y los cóndilos femorales se alimenten. Vamos a hacer círculos. Para quien se preguntaba para qué este ejercicio de movimientos circulares de la rodilla, es para los cartílagos de la articulación femorotibial. Lo hacemos para ambos lados. Ok. Tobillo. Hacemos círculos hacia un lado. Hacemos círculos hacia el otro lado. Todos los movimientos que hacemos, todos los movimientos regulares, todos los movimientos que hacemos que nos acompañen a la función para atendernos en las actividades de la vida cotidiana, vestirnos, asearnos, bañarnos, peinarnos, tienen diferentes cualidades. Las cualidades del movimiento van a ser que tienen una cantidad de flexibilidad, de fuerza, de resistencia, de estabilidad y de coordinación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar ahora en la flexibilidad, que es muy importante aumentar la flexibilidad. La flexibilidad es esa cualidad que nos da la cantidad de movimiento. Y lo vamos a hacer a través de altísimos calentamientos, pero los mismos movimientos pueden ser de estiramiento, por la cabeza estamos y duramos entre 20 y 30 segundos. Los estiramientos deben durar entre 20 y 30 segundos para hacer eficaces. ¿Ok? Y podemos hacer una cantidad de repeticiones. Podemos hacer un movimiento hacia los lados, poniendo nuestro brazo atrás de nosotros y quizás hacemos más intensos el estiramiento y la flexibilidad de la cabeza. ¿Ok? Duramos ahí de 20 a 30 segundos para hacer más eficaz el movimiento. Movimientos laterales también. Hacemos un poco hacia un lado, hacia el otro lado. Y muy importante ahora que vamos a trabajar con los hombros, los brazos, que se pierde 10 grados por década a partir de los 60 años de movimiento. Entonces, a partir de los 60 años se pierde 10 grados cada 10 años. ¿Ok? Entonces, para recuperar el movimiento, la ventaja del movimiento es que, del ejercicio, es que puede revertir, puede frenar y en el peor de los casos te va a hacer mejorar sin llegar a tu estado óptimo, pero te va a ayudar a recuperar el movimiento que estás perdiendo. Ok, ¿qué más hacer? Vamos a tu cama, por favor, sentada. Una opción para estirar el brazo, para hacer un autoestiramiento del brazo y aumentar la flexibilidad, es poner el brazo enfrente de la mesa y nosotros empezar a agacharnos. A tolerancia, debemos de durar, ya sabemos, entre 20 o 30 segundos para incrementar el rango de movimiento. Solo podemos fortalecer lo que nos podemos mover. Entonces es muy importante, entre más arcomovilidad, más vamos a poder fortalecer. ¿Okay? Entonces, primero es la flexibilidad y después vamos a empezar a trabajar con ejercicios de fuerza. Muy bien. Con frecuencia también, algo que tenemos que estirar es la columna lumbar. Quien pueda hacerlo parado, el estiramiento es tratar de llegar las manos hacia los pies o lo más que podamos llegar ahí. También, para el que no puede hacerlo en esa posición, una opción va a ser igual sentada, venir hacia el frente. No se preocupen por la cantidad de movimiento, eso lo va a dar la constancia, la repetición, el ser constante va a hacer que aumenten su cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces igual vamos a durar entre 20 y 30 segundos. Muy bien. Te vas a pasar para acá, por favor.
Vamos a pedir a Alma que se ponga en posición de gateo. Si tienen la posibilidad de adoptar esta posición, una manera también de seguir estirando es llevar la pelvis hacia los pies. ¿Ok? Y van a sentir cómo se estira la columna torácica y la columna lumbar. ¿Okay? Si esta posición es viable para ustedes o es fácil para ustedes, pueden todavía incrementar más esta tensión llevando la mano hacia el lado contrario. ¿Okay? Entonces recuerden que los estiramientos deben durar entre 20 y 30 segundos. Podemos hacerlo alrededor de 10 repeticiones. En el caso de que hay una restricción y que sea un problema de salud en alguna área de su cuerpo o crónicamente ustedes tengan una lesión, la dosis de estiramiento para cambiar el tipo de colágeno que está restringiendo esa movilidad son 150 estiramientos diarios por 8 semanas. Es posible cambiar un tipo de colágeno por otro tipo de colágeno con la dosis adecuada de estiramiento y tiempo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner otra vez como si fuera saltear. Ahora vamos a hacer una movilización de la columna torácica. Como digo, esta región es muy importante porque mucho del movimiento de los hombros y la cabeza depende de la columna torácica. Una manera de incrementar su movimiento o estirarlo es hacer una posición de gato camello. Vamos a pedirle a la persona que incremente, que eleve lo más que pueda la columna torácica. Le vamos a poner una guía como un dedo en la espalda para que empuje el dedo hacia el techo. ¿Ok? Y después le pedimos el movimiento contrario. Pero es que ahora vas a llevar esto para acá. ¿Okay? Lo repetimos. Van a sentir la tensión en esta región. Bien. Muy bien. Listo. El movimiento esperado, que nuestro objetivo sería que la sumatoria de una rotación externa con una rotación interna de cadera sumen 90 grados. Frecuentemente se pierde la rotación externa. ¿Ok? Entonces, si tienen acceso a este movimiento, vamos a cruzar la pierna. Vamos a poner las manos y vamos a empujar. Vamos a empujar la pierna hacia abajo. Y esta es una automovilización. Este tipo, como es una movilización articular, no es tanto como un estiramiento. Podemos estar haciendo rítmicamente un movimiento. Lo podemos estar haciendo por 2 minutos o hasta sentir cómo se va ablandando la articulación. ¿Ok? Bien. Otra opción también, otro movimiento en esto mismo. Vamos a llevar la rodilla. Vamos a tomar la rodilla y la vamos a llevar hacia el hombro, del mismo lado. ¿Ok? Ahí sí podemos durar unos 20, 30 segundos y después podemos llevar la misma rodilla hacia el hombro contrario. ¿Okay? Si no podemos hacerlo de esta manera, no se preocupen. O sea, hay que acercarnos a esta meta. Igual puede ser sentados. La otra opción es que si yo no puedo llevar la cadera a mi hombro, llevo mi hombro a la cadera, me voy acercando yo. Y este movimiento es muy similar al que acabamos de hacer anteriormente. ¿Ok? Me acerco yo, mi hombro hacia la misma rodilla de la cadera que quiero estar movilizando y después me puedo cruzar a la otra. ¿Ok? En la medida de lo posible, si no puedo cruzar la pierna, me voy a acercar a la orilla y voy a hacer este movimiento que, si bien no es lo mismo, se parece y es en un grado menor el mismo estímulo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar al pie. Es muy importante la flexibilidad en todas partes, pero especialmente la flexibilidad del pie es importante porque hay unos recursos que tiene el cuerpo de recursos para mantener el equilibrio, para recuperar la postura. Y uno de esos recursos, el principal, son estrategias de pie. ¿Okay? Entonces, como cuando uno se sube a un camión o se sube a un barco y se está moviendo el entorno y nosotros vamos adaptando nuestra postura con movimientos de pie, con esa estrategia de pie. Si el pie está limitado, entonces esas estrategias para recuperar el equilibrio y mantenernos de pie se ven más, empiezan a bajar. Para hacerlo de esta manera, pasa
Vamos a ponernos en una esquina. Aquí lo vamos a hacer en la pared. Vamos a poner el pie en la pared. ¿Ok? Y vamos a acercarnos hacia la pared. ¿Ok? Y vamos a estar repitiendo eso. Eso va a ayudar a incrementar el movimiento de nuestro pie. Muy bien. Otra cosa que es muy importante en el mismo pie es el dedo gordo. Quizás es el dedo más importante para mantener el equilibrio. Hay una condición que se llama halus rígidos, que es la pérdida de movimiento del primer dedo. Y el no poder estirar el primer dedo condiciona también la zancada del paso. También vemos que algo que se va afectando con el paso de los años es el tamaño de la zancada de nuestro paso. Pero si tengo poco movimiento en un dedo, en el dedo gordo, quiere decir que cuando yo hago ese movimiento y tengo menos capacidad de hacer este gesto, esta base de la marcha, tengo que recortar la zancada para poder dar el paso. Y a veces no tienen ningún problema en la cadera, ningún problema en la columna, ningún problema en las rodillas, o es mínimo, y quien está reduciendo la zancada es el dedo gordo. ¿Ok? Entonces, igual podemos poner ponemos de esta manera y estar tratando de llegar el dedo, doblarlo. Muy bien, y ahí aumentamos el rango. Muy bien. Ahora, seguirían los ejercicios de fuerza. ¿Ok? Un fenómeno que ocurre también con el paso de los años es la pérdida de masa muscular. Y el músculo tiene muchas funciones, además de moverlos, tiene funciones hormonales, genera calor y debe tener cierta cualidad tanto de fuerza como de elasticidad. ¿Qué tanto nos debemos de fortalecer? El músculo es sumamente noble. Si lo trabajamos en la intensidad adecuada, hace una hipertrofia, que quiere decir que crece y se vuelve más nuestro aliado, disminuye nuestras posibilidades de caída. ¿Ok? Muy bien. La condición para fortalecer es someter al músculo a un estrés y la adaptación al estrés del movimiento es la condición física. Entonces, tenemos que trabajar con resistencias. Acá varía mucho en nuestro público la cantidad de fuerza que cada quien. Hay quien puede ir al gimnasio y hay unas fórmulas de que usan los instructores de gimnasios que sacan lo máximo que pueden levantar de peso y los estresan los músculos a un porcentaje alto y eso hace que ocurra la hipertrofia. Pero no se preocupen, no es necesario pasarlo para tanto. Vamos a hacer un poquito más simple, unos consejos simples para hacer trabajo como en casa. Si usted es capaz de levantar sus articulaciones en contra de la gravedad, por lo menos está en un grado 3 de fuerza. Hay 5 grados de fuerza funcionales y por lo menos está en un grado 3. Si puede hacerlo con una resistencia, está en un grado 4. Si puede hacerlo con una resistencia grande, está en un grado 5. Cada quien estamos ahorita en diferentes grados de fuerza. Entonces, si su caso es que está en un rango donde se puede poner resistencia para trabajar, principalmente en este webinar nos vamos a concentrar en los músculos más importantes, en los músculos que son antigravitatorios. Y uno de esos músculos antigravitatorios son los paravertebrales. Vamos a pedirle a Ana que nos ayude a ponerse en 4 puntos. Si no pueden adoptar esta posición, se pueden acostar boca abajo. Salvo en el caso que alguien tenga problemas de riñón, no puede acostarse boca abajo. Pero si no tienen problemas de riñones, si no tienen avanzada, si no pueden adoptar esta posición, puede ser acostado boca abajo y el ejercicio va a ser levantar un brazo, luego levantamos el otro brazo. ¿Ok? Vamos a manejar para fortalecer 3 sets de entre 8 y 12 repeticiones. ¿Cuál va a ser la condición para escoger entre 8 y 12 repeticiones? Tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Deben tener máximo una sensación, debe ser el ejercicio de debe estar en una categoría que es apenas, ¿ok? No debe ser muy difícil, no debe ser exhausto para mí. Muy bien. Si para el que está haciendo ejercicio, este ejercicio es fácil, vamos a incrementar
la intensidad. Y esto lo vamos a hacer levantando un brazo y luego levantando una pierna del lado contrario. Cambiamos. Muy bien. Cambiamos. Muy bien. Ok. Como les digo, esto mismo se puede hacer acostado. En el caso que ni acostado para los diabéticos o quien tiene un problema en los riñones, además de tener una supervisión y estar aprobado por su médico, la otra opción es ponerlo, recargarlo y aquí estar levantando los brazos y aquí estar levantando las piernas. ¿Ok? Muy bien. Te vas a acostar boca abajo con la almohada a nivel de tu pelvis. Uno de los músculos más importantes antigravitatorios también son los glúteos. Igual, en el caso de tener diabetes o un problema con los riñones, no es permitida esta posición. Pero si no, lo que vamos a hacer es con la pelvis vamos a presionar la almohada que está abajo de nosotros. La pelvis, presionamos, ¿ok? Y esa es una contracción isométrica de los glúteos. Es quizás el ejercicio más bajito, pero es uno de los ejercicios que fortalecen más. Muy bien. Te vas a acostar boca arriba. Vas a sacar la almohada. Vas a doblar tus rodillas. Estando en esta posición, lo que vamos a pedir es que te la pelvis. Muy bien. Entonces, quedamos ejercicios de fuerza. Van a hacer 3 sets entre 8 y 12 repeticiones. ¿De qué depende? De la frecuencia cardíaca. Si se está sintiendo, la persona está sintiendo agitada, hasta ahí paramos el ejercicio. ¿Ok? De ser una sensación de que le está costando trabajo, que lo siente ligeramente difícil, no debe estar en una clasificación de ser exhausto del ejercicio. Muy bien. Ahora te vas a sentar. Otro de los músculos anteriores importantes es el cuádriceps. El cuádriceps es un extensor de rodilla, nos ayuda a estirar la rodilla. Y podemos hacer un ejercicio que es el leg extension, que nomás consiste en poner la rodilla derechita. Ok. Muy bien. Otra opción para el mismo cuádriceps, salvo el mismo caso que ya mencionamos, es la fuerza por arriba. Los ejercicios isométricos, que como les digo, son ejercicios muy potentes que los hacen muy fuertes, nomás en un solo ángulo. Y le vamos a pedir al paciente de una almohada por debajo de las rodillas que presione la almohada contra la cama. La misma cantidad, 3 sets, entre 8 y 12 repeticiones. ¿Ok? Muy bien. Vas a parar. Otra posibilidad es hacer una sentadilla, solo que aquí tenemos un condicionante que con frecuencia las rodillas son un problema. Pero si hacemos sentadillas de 30 grados, que 30 grados es esto, ¿ok? Suele ser bastante funcional y bastante posible. Igual, si esto es, empieza a entrar en la categoría de muy difícil, lo podemos hacer asistido, en andadera, a recargarnos en una camilla, en una mesa, y aquí lo hacemos el ejercicio. Si esto es demasiado fácil para nosotros, pues podemos utilizar algo más pesado. ¿Ok? Y sí, ¿okay? Este mismo ejercicio podría hacerlo hacia un lado, se puede convertir y hacerlo hacia el otro lado. Bien. ¿En qué consistiría que lo hagamos para un lado? La posibilidad de que no haya dolor y que, como les digo, si las articulaciones truenan y si no se asocian con otro problema, no pueden continuar haciendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya vimos ejercicios de fuerza. Nos falta quizás el nivel anterior, que también es un músculo muy importante en cuanto a fuerza. El ejercicio lo vamos a hacer levantando la punta del pie hacia nosotros. ¿Ok? Punta del pie hacia nosotros.
Si lo hacemos sentado, también podemos ponerle resistencia a nuestro propio pie. Podemos usar una liga. Muy bien. También es importante tener fuerte el pie, como les digo, para reducir los riesgos de caída. Otro ejercicio que podemos hacer para fortalecer los músculos intrínsecos del pie es tirar una toalla en el piso, y con los dedos del pie estar arrugando la toalla y estirando la toalla también con los mismos dedos del pie. ¿Ok? Muy bien. Ya para entrar en la recta final, vamos a hablar un poco sobre el balance, que es la capacidad de mantener posturas funcionales con diferentes desafíos de la base de sustentación. O sea, lo primero sería, en algunos casos, platicarles un poquito también para las personas que no tienen equilibrio o suficiente equilibrio o les cuesta trabajo mantenerse sentados o salir del sentado. Vamos a empezar a trabajarlos, de hecho, en una silla. Empezar a balancearnos enfrente y atrás y solo quedarnos ahí haciendo este movimiento. Nuestro cerebro está buscando el centro de gravedad, tratando de asociarlo con el centro de masa. Después irle pidiendo a la persona que se acerque más a la orilla con la intención de pararnos, preparar a esa persona para pararse. Puede estar haciendo el gesto de empujar los pies hacia el piso. Se van a empezar a activar los músculos que nos ayudan a pararnos. Es posible también poner una silla frente a nosotros, tomarnos espalda, pedir hacia enfrente, hacia atrás y después levantarlos. ¿Okay? También se puede dar el caso de que ustedes estén batallando para sentarse, que empiecen a sentarse y terminen dejándose caer. ¿Ok? Neurológicamente es más difícil sentarse que pararse, porque implica una contracción del músculo diferente, una contracción excéntrica. Igual, puede tomarse de una silla enfrente, del respaldo de una silla, y empieza a hacer el gesto como en la sentadilla. Vamos a venir, subir y bajar en la sentadilla. ¿Sí? Cada vez más bajo hasta que controlemos el movimiento. Podemos poner diferentes alturas de la silla con almohadas, con fulcros, o subir la silla, y eso puede facilitarnos el movimiento. Es más fácil pararnos si la cadera, la altura de la silla está más alta la cadera que la rodilla. Si está más abajo la cadera que la rodilla, gasta más energía para levantarnos. ¿Ok? También nos facilita el movimiento si estamos en la orilla de la silla. ¿Ok? Muy bien. Mostramos la otra silla también, ¿no? Si acá seguimos trabajando un poquito con el balance, estando en esta posición, algo que podemos hacer también son los giros. Ir y agarrarnos del respaldo de una silla y vamos a hacer. Si no tenemos problemas con este movimiento, podemos hacerlo con un solo pie. Muy bien. Y después podemos ponernos de desafío. Me pasa la cinta, ¿no? Caminar en línea recta. Para esto podemos poner una marca en el piso. Si ustedes están en estos momentos, el piso se presta y tienen marcado ahí en los mosaicos del piso una línea recta, pues pueden hacerlo directamente ahí. Y si no, pues con un masking tape lo podemos usar como una guía para caminar en una línea recta. Lo debemos de hacer tan solos como seamos posibles, pero con la ayuda que requiramos para que ocurra el movimiento. ¿Ok? Si podemos hacerlo solos, lo hacemos solos. Y sobre pie. ¿Ok?
de ida y de vuelta. Los ejercicios aeróbicos, como el caminar, andar en bicicleta, es un ejercicio aeróbico muy recomendado. El parámetro sería ver la frecuencia cardíaca si no tiene una patología cardíaca, y si no tiene una patología cardíaca, pues hay que trabajarlo aumentando su ejercicio aeróbico, como les digo, ya sea usando bicicleta, caminando, trotando, no sé su capacidad, pero partimos de la frecuencia cardíaca, usualmente la tomamos 220 en la edad que tiene, eso es lo máximo que puede tener, puede someterlo a un esfuerzo. Si tiene una patología, previa autorización hay que hacerlo con el cardiólogo, ¿no? Vejiga caída es muy importante cuando una persona tiene la vejiga caída, evitar esfuerzos como los que ahorita hicimos de los isométricos o las abdominales, no vendrían nada bien ahí, ¿ok? Ejercicio diabético, algún ejercicio para fortalecer la circulación de los pies y salir a caminar, hacerlo de casa. Ok. Salir a caminar, hacerlo de casa. Muy bien. A veces hay una filosofía japonesa que se llama la ley de lo mínimo. Y es una filosofía que hace una distinción entre lo ideal y lo posible. Con mucha frecuencia no tomamos decisiones porque conceptualizamos que no vamos a hacer lo ideal, como alguien dice, alguien puede pensar, hacer ejercicio significa levantarme a las 5 de la mañana y correr 10 kilómetros. Pero hay una cantidad mínima y a veces no haces nada porque no puedes hacer lo que tú concibes que es el ejercicio. Pero el ejercicio o la actividad física es moverte. Y entonces tú tienes que cuestionarte qué sería lo mínimo. Y lo mínimo es, puedes hacer ejercicio, mover tus piernas en tu casa, cepillándote los dientes, caminando en la casa. Eso ya es ejercicio y ya suma, ¿no? Hay una actividad idónea que propone la OMS. Dice que para salir del sedentarismo, por lo menos debemos de caminar 150 minutos a la semana. Si no es eso, pues no eres ligeramente activo, pero no pasa nada porque también en ese margen que hay de no hacer nada, a caminar 10 minutos, a caminar 100 minutos a la semana, o a caminar 50 minutos o 30 minutos, pues también hay un margen que puede ser menos perjudicial o más positivo, ¿no? Es otra manera de ver. Para la circulación hay ejercicios de Alburg, que es estar acostado moviendo tus pies, luego ir caminando la plantilla sola. Mejorar la circulación de tu casa es estar haciendo este movimiento que se llama dorsiflexión. Puedes poner almohadas después, de un lado, y hacerlo a esta altura, de 20 a 50 repeticiones. Luego a esta altura, 20 a 50 repeticiones. Si puedes hacerlo todavía más alto, pues los haces todavía más alto y luego te devuelves. ¿Okay? Lo que estás haciendo aquí con la gravedad y con la contracción muscular, estás ayudando al retorno venoso. ¿Sí? ¿Quién más? A ver. Mi papá tiene Alzheimer y en enero lo operaron de la cadera. ¿Qué Grayson me recomienda? Igual, tendría que ver el patrón clínico en el que se encuentra tu papá. El diagnóstico no es sinónimo del cuadro clínico o del trastorno. ¿Okay? Me da información, pero no me hace conocer a la persona. De entrada, es posible, lo que sí hay que evitar cuando operan a alguien, si pasa mucho tiempo en una sola posición, un peligro de pasar mucho tiempo en una posición, más de 2 horas, son las escalas del cúbito. Entonces, sin darte mayor información, lo que es importante ahorita evitar es que se hagan esas escalas del cúbito y hay que estarlo movilizando y hacerle cambio de posición por lo menos cada 2 horas. Muy bien. Otra pregunta. Padezco artritis reumatoide, tengo dolor frecuente de rodillas, articulaciones, ¿me puede servir el ejercicio para mantenerme? Por supuesto, las personas que tenemos artritis, me cuento 3, que tenemos artritis, más obligadamente tenemos que hacer ejercicio. El ejercicio que podamos, necesitamos movernos todos los días, ¿ok? Hay etapas que son agudas y en momentos tendremos que atender muy puntualmente el dolor y la inflamación, pero en cuanto sea posible, empezar a hacer ejercicios y movernos. Muy bien. ¿Qué ejercicio puede hacer una persona que tiene dolor del ciático o lumbalgia?
hacer todos los movimientos que no le generen síntomas y atenderse la lumbalgia y la ciática, es lo que tiene que hacer. El origen de la ciática y de la lumbalgia puede tener varios orígenes y el trastorno ser diferente de persona a persona. No existe como un ejercicio único. Tendríamos que encontrar la fuente, la causa del problema, qué es lo peor y qué es lo mejora para hacerte un programa más personalizado. Mi papá es un presente tipo de dolor en la ciática. ¿Qué tipo de terapia recibe? Okay. Igual, lo mismo sobre la ciática. La ciática es un nervio que viene de la columna lumbar desde L4 a S3. Para considerarlo ciática, nosotros lo consideramos ciática cuando cruza la rodilla, cuando baja la rodilla y llega hacia el pie. Y esos son síntomas también de un hernia de disco. Hay que también hacerle test muy específicos para ver dónde tiene la hernia de disco, si la tiene anterior o posterior, qué le da alivio y qué le produce el dolor. ¿Ok? ¿Qué tipo de fisioterapia se puede hacer un automóvil que tiene 2 meses de fractura de cadera? 2 meses de fractura de cadera, igual. Tenemos que empezar con el manejo del dolor. Después del manejo del dolor, tenemos que aumentar la flexibilidad y después de tener flexibilidad, hay que fortalecerlo. Hay un problema con las prótesis de cadera, no sé si en este caso es una prótesis de cadera. Es muy importante evitar movimientos combinados de la flexión de la cadera más la aducción. Este es un mecanismo para botar la cadera, la luxa. ¿Okay? Entonces, también los asientos donde se sienten no debe ser bajito. Corren a riesgos en asientos bajos. Muy bien. Hay otra pregunta. Ok. Ok. ¿Qué tipo de terapia se usa para adultos que tienen secuelas de COVID? O bien, una persona un adulto mayor que tuvo COVID, se merma mucho la capacidad, tanto ventilatoria, y hay que hacer terapia respiratoria. Hay que revisar muy bien la frecuencia respiratoria, estarlo monitoreando, porque con menos esfuerzo puede llegar a los límites de peligro. Entonces, sí es importante que se mueva, que esté haciendo ejercicios de espirometría. Hay unos aparatos que tú le soplas y suben una bolita, esos son los espirómetros. También, previo a la autorización del médico, neurólogo, internista o quien que lo vio, para ya empezar a hacer ejercicios y empezar a incrementar su capacidad ventilatoria y entrenar igual su frecuencia cardíaca. Pero puede ser de todo, nomás tiene que ser mucho más monitoreado. Muy bien, si tienes alguna otra pregunta, me quedo a tus órdenes, nos quedamos a tus órdenes aquí en chat. Nuestro correo es contacto@chan.com.mx y con gusto podemos, por este medio, darle el seguimiento a tus inquietudes y tus preguntas. Me quedo a sus órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alma. Y pues acá estamos en Chan Fisioterapia con 2 sucursales. Estamos en Villa Satélite, en la calle Parroquia número 9, en el 285-5505. Y esas instalaciones así muy bonitas. Estamos acá en Champitín, en la Justo Sierra, número 73, en el teléfono 319-1606. Aquí estamos en sus órdenes, Chavito. Dios los bendiga, cuídense, nos vemos pronto. Que nada los detenga.